¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El demonio Huichol. Relato basado en libro Historias Ancestrales, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y libro Monstruos Mexicanos de Carmen Leñero. Recopilación y redacción por la doctora Emma Pellicer. La mayor parte del pueblo Huichol se encuentra en el estado de Nayarit y cuenta con una amplia gama de tradiciones, costumbres y creencias. Los huicholes cuentan que al inicio de los tiempos, los dioses crearon a la luna, a quien nombraron Tarika, y mientras se le veía, se creía que servía para alumbrar el camino de los huicholes. Pero cuando se convertía en luna nueva, esta cambiaba de nombre y se le llamaba Utsa, y se creía que esta luna nueva, al no verse, era porque bajaba al subsuelo. Y es por esta razón que los huicholes tenían la creencia que del corazón de Utsa surgieron tanto los pájaros de la muerte, que son los tecolotes y búhos, así como los pájaros metate o carroñeros, que son los buitres y sopilotes, llamados así porque siempre se les veía sobrevolando el cielo, acechando todo el tiempo, sobre todo cuando encontraban un ser vivo agonizante, así como también surgieron los murciélagos y los llamados demonios necrófagos. Se cuenta que un día los huicholes se quedaron pensando en qué debían de hacer con los cadáveres de su gente que morían lejos de casa, y esto lo pensaron cuando vieron una gran cantidad de pájaros metate rondando los cielos a lo lejos. Pensaban los huicholes más ancianos y sabios que si los dejaban tirados en el camino o en el campo, se iban a descomponer y podían contaminar el aire y causarles algunas enfermedades. Al parecer se encontraban en un dilema, ya que por una parte consideraban que los muertos debían ser enterrados con sus respectivos rituales sagrados, pero tampoco debían de tocarse porque se les consideraba impuros. Solo algunos sacerdotes podían hacerlo porque eran escogidos por los dioses para realizar esa tarea, pero los cuerpos estaban muy lejos y los sacerdotes solo salían cerca de su templo. Así que pensaron, que los devoren los pájaros metate. Así al menos las almas de nuestra gente podrán volar entre las alas de sus animales. Pero alguien de los presentes no estaba de acuerdo y dijo, debemos devorarlos nosotros mismos, para que sus espíritus nutran nuestra fortaleza. Este comentario fue hecho por Tucacame, a quien muchos lo consideraban como un loco alucinado y demente. Uno de los ancianos, aún perplejo por lo dicho, respondió, ¿devorar a nuestros semejantes? ¿Pero qué dices, Tucacame? Eso fue prohibido por los dioses, y aquel que lo haga caerá en la demencia. Ante ello, Tucacame, pareciendo arrepentido, sugirió que debían de entregarlos a Utsa, ya que ella los cubriría con su red y los llevaría a vivir al inframundo. Aquella idea les pareció buena, pues dada la distancia no había manera de transportar a los muertos, y no iban a hacer que el sacerdote fuera hasta allá a recogerlos. Así que eligieron una zona aledaña al Cerro Quemado, para ahí enterrar a su gente que fallecía en los caminos. Lo que nadie sabía era que a Tucacame le gustaba comer la carne de los muertos. No importaba si estaba putrefacta, ya que entre más putrefacto estaba el cadáver, más lo disfrutaba. Así que después de cada entierro, al anochecer, una sombra merodeaba a los alrededores de las tumbas. Ese era Tucacame, quien sacaba los cuerpos recién enterrados y se los comía. Incluso se cuenta que chupaba hasta el más pequeño de los huesos del cadáver. Para que no sospecharan de él, rehacía el montículo de tierra y sobre de él acomodaba casi todos los huesos en forma de araña. Así todos pensarían que había sido Utsa, pero siempre guardaba una pieza para sí, un hueso de cada muerto, y le hacía un orificio y lo colgaba en su cinturón como un pequeño trofeo. Cuentan que esto no fue desapercibido por los dioses, y escandalizados por el comportamiento de Tucacame, decidieron mandar a un pequeño niño héroe llamado Kaumali para que pintara sobre el rostro de Tucacame una máscara espeluznante mientras éste dormía. Esta máscara debía delatar su maldad ante cualquiera que lo mirara. Esto provocó que Tucacame evitara ser visto durante el día, ya que no solamente tenía un rostro horrible,
sino que además su cuerpo estaba ya manchado de sangre coagulada por todos los cadáveres que se había comido. Así que permanecía escondido en su casa hasta la noche, que era cuando bajaba al cementerio. Algunos dicen que conforme pasó el tiempo, los cadáveres enterrados ya no eran suficientes para saciar su hambre. Era tal ya su desesperación por comer carne muerta, que empezó a devorar todos los animales de su rancho, sin excepción alguna, incluyendo las ratas, dejando solamente los esqueletos. Cuando ya no había más animales, se vio en la necesidad de pensar en qué podía hacer para saciar su hambre. Se cuenta que un día pasó cerca de su casa un viajero despistado, y al preguntarle cómo llegar a su destino, Tucacame se apresuró a ofrecerle su hospitalidad. Le ofreció un banquito mágico para sentarse, pero cuando el viajero quiso levantarse, ya no pudo hacerlo. Se quedó pegado al banco. Ahí, Tucacame lo dejó días, sin comida y sin agua, para que muriera de hambre y sed. Una vez sin vida el viajero, Tucacame destazó el cuerpo, sacó las entrañas y las colgó en los árboles secos hasta que éstas terminaran por podrirse, dándose un festín con esos asquerosos y repugnantes manjares. Eso hizo con cada viajero que pasaba cerca de su casa y se acercaba a preguntarle por algún destino. Solo que hubo un problema, y eso fue el aroma podrido que el viento llevaba a todos lados. Y así comenzaron los rumores entre los pobladores, que a su vez se convirtieron en una leyenda que ha aterrorizado a la gente de los pueblos por generaciones. Así Tucacame se convirtió en el más temido de los huicholes y se le designó como un demonio. Actualmente, hay quienes dicen haber escuchado al anochecer el tétrico y escalofriante sonido que producen los huesos de todas las personas a las que ha devorado, al golpearse entre sí y que lleva colgados en su cinturón. Otros dicen que han llegado a ver la figura cadavérica con manchas de sangre de este demonio, con una máscara que pareciera tuviera pústulas blancas. La cabeza parece que tiene un par de cuernos, las orejas son puntiagudas y aserradas, y sus alas son negras y que parecen de sopilote o de murciélago. Pero lo más desagradable, dicen, es que no solo se ve sucio, sino que además su aroma es pestilente y nauseabundo. El aroma a carne podrida se huele a la distancia. Y algo peculiar es que siempre está rodeado de pájaros de la muerte, pájaros metate y murciélagos. Finalmente, la leyenda cuenta que este ser devora todo transeúnte que padece alguna enfermedad grave, o que se aventura a caminar solo, o se pierde en el desierto. Para ser más precisos, es en el desierto de Wirikuta al caer la noche, y muchos se han perdido y desaparecido, pues este desierto es conocido como la tierra del peyote. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.